Buenos días. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, este día. Señor, gracias por tu presencia. Señor, gracias por tu misericordia que se acerca a nosotros y nos hace, Señor, ver que te necesitamos en nuestra vida. Señor, necesitamos tu palabra, necesitamos tu mensaje como alimento, como medicina. Necesitamos, Señor, estar cerca de ti para, Señor, estar seguros. Dios mío, por eso haznos entender que eres esencial en nuestra vida, Jesús, que no hay nada más importante que tú, Señor. Dios mío, toca el corazón de los hermanos que están aquí, Señor. Envía tu palabra, Señor, a los corazones que estén abiertos, Señor. Y los que están duros, Señor, Dios mío, que tú los ablandes con tu agua, con tu misericordia, Señor, con tu palabra, Señor, y que podamos reconocer que tú eres Dios y que el hombre te necesita, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. Pues sí, necesitamos a Dios. No sé si tú lo reconoces. Amén. Pero vivimos tiempos de mucha indiferencia. Ayer estaba yo leyendo la palabra de Dios y algunas cosas que tenía escritas de durante la semana. Una de las principales era la indiferencia, la apatía, la tibieza, el estar y no estar. Sí, a veces estamos en un sitio, pero no estamos a lo que está en ese sitio. Sí, amén. No sé si eres tú y en este lugar que estás aquí, pero no vas con lo que se está aquí compartiendo o se está hablando. Pero como siempre compartimos, y quiero ser muy directo y que el Señor me utilice. Como hemos compartido muchas veces, esto es una iglesia, es casa de Dios. Es un lugar que antes era, antiguamente esto era un gimnasio. Yo me acuerdo cuando vine aquí la primera vez, estaba todo preparado pues para la actividad de hacer deporte. Y vimos que era idóneo para poder instaurar un lugar, un local, donde pudiéramos venir y congregarnos más de dos, los que pudiéramos, y poder compartir la palabra de Dios. Pusimos todo es preparado pues para que cada domingo, cada jueves podamos lanzar la palabra de Dios, podamos lanzar la alabanza, la adoración. Estaba escuchándola y me estaba renovando, escuchando sobre todo las últimas adoraciones, ¿no? Porque Dios está en medio de aquellos que le buscan, y este lugar pues está creado pues para ello. Amén. Y yo he visto muchas manifestaciones de Dios, las he visto en este lugar. He visto personas que han sido tocadas por el Señor, que han sido restauradas por Dios. He visto también milagros del Señor, aunque no lo creamos o no lo podamos muchas de las veces confirmar, porque, como digo, si estamos en tibieza, no tenemos la fe suficiente de creer de que hay cosas en nuestra vida que, aunque no se las reconozcamos, Dios es el que está obrando en ellas. Y por lo tanto, yo he visto esas manifestaciones, pero me hablaba el Señor de la indiferencia, ¿no? Y es bueno que entendamos que este lugar es para buscar a Dios. Venimos a otra actividad, pero la principal es buscar a Dios. Lo sé porque el otro día el hermano pastor me dijo que tuvo que llamar la atención porque había mucha indiferencia, había mucho ruido, había una falta de respeto, y no, como carne me duele y a veces me enfado como hombre, pero como persona espiritual a veces no digo que me da pena, pero sí digo, Señor, qué triste, ¿no? Que tenemos la oportunidad de poder reencontrarnos con el Señor, de poder cambiar, de poder renovarnos, porque no por casualidad que estemos aquí muchos de nosotros por otra actividad. Y lo importante es ello, ¿no? Y me entristece muchas veces. Por lo tanto, no es una palabra de exhortación, pero sí es una palabra que quería compartir. Y en el Evangelio de Lucas 5, versículo 1, nos habla de los pasajes de Jesús, cuando Jesús estuvo en el ministerio y el tiempo que estuvo pues en la tierra, se puede decir, haciendo el ministerio de Dios. Y una de las cosas que Jesús tenía era que se entristecía por ver a la multitud. Dice que Jesús cuando lloró y se entristeció cuando vio a la multitud, y eran como ovejas sin pastor, muy necesitados, gente que venían a por comida, gente que venían con hambre y sed, y se acercaban al Señor y se acercaban a los discípulos
quizás porque allí se repartían alimentos, quizás porque allí también había sanaciones y muchos iban allí a reencontrarse con las sanaciones. Pero todos vivían en la ley, vivían en dos leyes, vivían en una ley natural, que eran las leyes romanas y las leyes también judías, pero sobre todo las romanas, y también vivían en una ley espiritual, que era una ley, pues como estoy hablando, una ley que era la ley de Moisés, ¿no? De ojo por ojo, diente por diente, y todo por una causa en la ley. Pero cuando vino Jesús, pues no lo entendieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron porque no le entendían. Pero Jesús trajo un mensaje de amor, de misericordia, de compasión, de sanación, de poder, de autoridad, de manifestación. Y cuando uno se acerca a los pies de Jesús, lo primero que hace es que se asombra, se maravilla de ver la misericordia, el amor, la compasión, la ternura de Dios sobre la humanidad. Amén. Y aquí en el capítulo 5, versículo 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y este versículo quizás muchos me han escuchado leerlo muchas veces, porque a mí me habla personalmente y para mí son de los mensajes que más me tocan en el Evangelio, y es la pesca milagrosa. Tiene tanto, hemos compartido tanto de la pesca milagrosa. Pero para empezar, habla de que dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Había un gentío que se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. Reconocían el mensaje, el poder, la autoridad, la necesidad de escuchar la palabra. Se acercaban a Jesús, multitud de personas queriendo recibir la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. En tu palabra echaremos la red, dijo Pedro. En tu palabra, no solamente en tu presencia, sino en tu mensaje, en lo que tu mensaje para mí es vida, es fuerza, es ánimo, es el agua que necesito beber por la mañana, es el alimento que necesito comer durante el día. No puedo caminar sin poder escuchar tu mensaje, y el gentío se agolpaba. Y vivimos tiempo de que el gentío no se agolpa, al revés, nos dispersamos. Hay una tibieza en la iglesia, hay una tibieza a veces en nuestra propia vida de que buscamos poco, y aquel que busca poco halla poco. Aquel que siembra escasamente recogerá. Pero había un gentío que se agolpaba, ¿no? Dice, junto al lago de Genesaret. Yo ayer cuando leía este versículo me hablaba mucho. Hace poco compartí la palabra en Mateo 8, donde Jesús dice que llegó a Capernaum. Y dice que en Capernaum, que es una aldea pesquera en el mar de Galilea, porque el mar de Galilea y el lago de Genesaret es lo mismo. Y dice ese capítulo que en Capernaum, el Mateo 8 dice que Jesús hizo en un día, yo no sé los milagros que hizo en ese lugar. Dice la palabra que desde cuando llegó allí se le acercó primero un leproso, que no podían acercarse al pueblo, que tenían prohibido por las dos leyes, tenían prohibido acercarse, y se acercó este leproso necesitado, diciendo: Jesús, si quieres, sáname. Y Jesús, extendiendo su mano, le tocó, le dijo: quiero, sé sanado, y fue sanado. Amén. Se acercó el paralítico con una necesidad, el leproso con una necesidad, y rompiendo toda prohibición que había en esos tiempos. Y vivimos unos tiempos quizás que no se está prohibiendo legalmente, aunque se va a prohibir. Lo tengo claro que se va a intentar, si seguimos con estas leyes progresistas, van a intentar prohibir que se predique la palabra de Dios por ley, eso lo tengo claro. Pero sí se está prohibiendo en la forma de representarlo, de mostrarlo a la sociedad, como que Dios ya no existe, como que Dios no es necesario, como que puede ser algo que son ataduras y que no tiene poder ni tiene autoridad. Pero los que nos hemos acercado al Señor con necesidad, con lepra, con enfermedad, con cojera, con ceguera, y hemos visto que en otro lugar no hemos sido sanados, aquí sí hemos sido sanados. Y hemos visto la misericordia de Dios y el amor de Dios y el perdón de Dios, y eso nadie nos lo va a quitar. Y ese leproso se acercó a la prohibición, como digo, de estas leyes que había allí. Él se acercó y Jesús le dijo: claro que quiero tocarte. Quizás todo el mundo ha dicho que no vengas porque está prohibido y puede ser que seas, pues no lo sé, golpeado, pero Jesús le tocó. Más adelante dice que se le acercó un centurión romano, diciendo: mira que mi siervo está enfermo, atormentado en la cama, y solamente no soy digno de que vengas a mi casa, pero solamente di la palabra y mi siervo sanará.
Y Jesús dijo, no he hallado en Israel tanta fe como en este hombre. Y eso fue en Capernaum, en una aldea donde era pesquera, donde para mí me habla mucho, ¿no? Dice que pasado todo ello, dice que llegando la tarde se le agolpaba un gentío de multitud de personas enfermas, con diferentes enfermedades. Dice que Jesús sanó a todos. Y dice que no solamente sanó enfermedades naturales, sino que sanó enfermedades espirituales y echó fuera demonios. Y hay gente que estaba atormentada. Y fueron sanados todos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor es bueno acercarse al Señor. Es bueno en medio de estos tiempos de frialdad o de tibieza o de prohibición, de que no vale. Es bueno que empecemos a darnos cuenta que es necesario agolparnos, acercarnos, poder tocar, como hemos compartido tanto, llegar a tocar el manto del Señor. Amén. Yo creo que las iglesias son una pequeña Capernaum. Esa Capernaum que era una aldea pesquera. Yo estuve en Israel, he estado 2 o 3 veces. En visita he tenido el privilegio de poder estar. Para mí, una de las cosas que más me tocaron fue ese pueblecito, en ruinas, totalmente. Y un pueblecito que, no digo que sea maldecido, pero Jesús incluso habló después de decir de tantos milagros que he hecho aquí y aún así sigue habiendo incredulidad. Y dejó de hacer milagros, ¿no? Pero yo vi algo especial en ese lugar, porque sentía la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Porque estaba enamorado de Dios, porque Dios está conmigo, ¿no? Y sentía, ¿no? Como Dios movió poder en ese lugar, ¿no? Cómo sanó a la suegra de Pedro y cómo predicaba en la sinagoga de Capernaum, ¿no? El Señor busca lugares especiales, lugares que son aptos, idóneos, donde Él poder lanzar su mensaje, mostrar la autoridad, poder sanar a todos. Amén. Y yo no digo no en cualquier lugar, sino en el lugar donde Dios está en medio, ¿no? Ahí donde hay 2 o más en su nombre, Dios se derrama en su misericordia. Por eso la iglesia es una pequeña Capernaum. Por eso las iglesias son un lugar elevado, un lugar santo. Por eso las iglesias son lugares, como dice su propia palabra, un lugar apartado donde hay unos escogidos, unos llamados que han venido y que tienen la intención de un propósito, y es sentir la presencia de Dios, escuchar la voz de Dios, llevarse el mensaje, no salir como han venido. Amén. Y veo muchas de las veces, como compartía el hermano que decía, el otro día estuve en la iglesia pero tuve que exhortar, porque desde cuando entré vi frialdad en la iglesia. Y cuando uno tiene el Espíritu Santo nota la frialdad y nota realmente si hay un lugar donde Dios se va a manifestar en ese lugar. Yo anhelo los milagros de Dios, donde Dios se derrame en un sitio y haya un Pentecostés. Un Pentecostés de una manifestación donde todos podamos recibir al Señor. Amén. Porque no hay necesidad en este lugar. No tenemos necesidad. La palabra dice, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y a veces no reconocemos que tenemos hambre y sed de justicia. Tenemos hambre y sed de alimento, de lo natural, de aquello donde estamos atados en este mundo. Pero necesitamos justicia. Y necesitamos que Dios haga justicia sobre nuestra vida, sobre nuestras familias. Que la presencia de Dios entre a nuestros hogares y rompa toda injusticia, todo desorden. Y que la justicia de Dios se manifieste para que haya una fluidez del Espíritu y las cosas vayan bien. Amén. Por eso compartí este versículo, hermanos, de que es bueno de que Jesús se fue a ese lugar porque Él estaba cómodo en ese sitio. Aceptó a Pedro, ¿no? Aceptó a sus discípulos. Le invitaron, le acompañaron, le llevaron a la casa. Cuando Jesús entra a la casa de Pedro, no entra más que a otro lugar, que es su lugar, su casa, donde Él está cómodo. Donde le han invitado, le han dicho, ven, donde Jesús llama a la puerta, pero Jesús entra y viene a cenar, y viene a comer, y viene a compartir. Y Jesús se da cuenta de que en una habitación hay una persona que está enferma. Yo no vengo a comer, yo no vengo a aprovecharme, yo vengo a sanar, yo vengo a hacer mi obra. Y Jesús, cuando vio a la mujer enferma, dice que la tocó y su fiebre le fue quitada. Y dice que al ser quitada esa fiebre, esa mujer se levantó y le servía. Amén. Mucha gente se equivoca porque dice, no, venir al Señor es estar atados a servirle, a hacérselo. No. Venir al Señor es sentir la misericordia, el poder, el amor de Dios. Y eso te conmueve el corazón a decir, Señor, lo que nadie ha hecho, tú lo has hecho. Yo estoy aquí para lo que me pidas. A lo que tú me digas, yo estaré. Amén. Y Capernaum era un sitio especial. Capernaum era un sitio donde Jesús tenía a sus amigos, tenía a sus discípulos,
donde era bien acogido. Donde dice la palabra de Dios que donde no era bien acogido, como decía a sus discípulos, donde no reciban, mejor salir, limpiaros los pies del polvo de esa casa e iros. Y es triste de que la presencia de Dios pueda pasar por lugares donde hay mucha necesidad y por nuestra tibieza, por nuestra, no lo sé, somnolencia, por nuestra frialdad, de más creer las cosas del mundo que creer realmente lo importante que son las cosas que no se ven espirituales, dejamos pasar esa bendición que es que Dios pueda tocar tu vida. Amén. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Qué bueno, ¿no?, que el gentío venga y que haya una disposición para poder recibir la manifestación de Dios. Nosotros cuando empezamos aquí las reuniones, no sé si la primera reunión, que creo que tendríamos que empezar a hacerlo, pero la segunda reunión ya hay gente que están orando, ya hay gente que vienen preparados, ya los hermanos que tienen el mensaje o la alabanza vienen con un corazón dispuesto a que se manifieste la presencia de Dios, para poder que el sembrador pueda poder empezar a echar su semilla, como compartí el otro día aquí, y que todos los que hayan puedan recibirla, pero tenemos que venir con esa disposición. Amén. Yo muchas veces entro por la puerta y perdonad que diga, pero me encuentro a uno con el teléfono encendido, el otro con el Facebook, el otro con el no sé qué, el otro con el no sé cuánto, y me da pena. Y a veces exhorto y digo, mira, esta es la casa de Dios, pero la religión se equivocó, porque la religión, y sobre todo una religión que hay en España, quiso imponer obligatoriamente la ley o la religión y fracasó. Fracasó porque no es nada obligado, es todo por gracia, es todo por venir. Pero si venimos a este lugar, hermanos, vengamos con la disposición de abrir nuestro corazón, la disposición de que cuando entremos nos sentemos y empecemos a orar y decir, Señor, yo hoy quiero que tú toques mi corazón, Señor. Yo tengo hambre y sed de necesidad. Yo tengo hambre natural, tengo hambre espiritual. Yo veo que hay injusticia sobre mi vida. Señor, yo hoy quiero que tú me hables. Y si es real que tú existes, que hoy tú me visites en mi corazón. Amén. Disposición, hermanos, en el lugar donde estamos. Hoy le estaba compartiendo a mi esposa y le decía, hay lugares donde llegamos donde prácticamente creemos en ello, ¿no? Cuando vamos a un hospital, por ejemplo, y un médico nos atiende, estamos a merced, ¿sí o no? A lo que me diga. Aquí, aquello, a la merced de lo que me digan, como si fuese una autoridad que lleva una autoridad para poder sanar. Lo mismo no, más es la presencia de Dios en tu vida, hermano. De dejarte llevar con una disposición de que Dios pueda tratar en tu vida. Amén. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Conocemos todos esta historia, ¿no?, de la pesca milagrosa. Dice, pero y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. A mí esta palabra me habla mucho. Y es que Jesús se montó en la barca y dice que se apartó de la tierra unos metros. Desde la barca, de dentro del agua, dice que compartía a la multitud. Quizás un lugar como el que estamos hoy aquí, quizás como una barca que yo pueda estar, y este lugar azul pueda ser el mar de Galilea o el lago de Genesaret, algo parecido. Pero a mí me hablaba la palabra de Dios de cómo Jesús se aparta de la tierra, ¿no? Como Jesús como que se aparta del mundo, como diciendo, vamos a quitar los pies de la confianza en el mundo y vamos a poner los pies en la confianza de Dios. Vamos a entrar en la barca del Señor. Vamos a tener la valentía de poder dar un paso más y poder entrar en la presencia del Señor. Amén. ¿Me entendéis? Muchas veces decimos, jolín, estás con los pies en el suelo, ¿no? Como diciendo, estoy firme, estoy en las cosas del mundo, estoy en lo natural, pero aquel que está en lo natural no va a ver la presencia, no va a ver la expresión de lo que es Jesús. Tenemos que dar un paso más, hermanos. Tenemos que abrir nuestra mente a que Dios pueda darnos entendimiento, conocimiento, sabiduría, para poder entender las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Amén. Cuando dicen Dios puede sanar tu enfermedad, puede sanar tu cáncer, puede sanar, no lo sé. Yo cuando le compartí a muchos hermanos y me han dicho, me han hecho una sonrisa como diciendo, por favor, ¿cómo y de qué manera? Pues Jesús sanó a ciegos, resucitó a muertos,
Hoy estaba leyendo la sanación, no sé dónde lo leía, pero la sanación de cojos sanó a multitud. Y Dios lo puede conseguir. Pero no lo consigue con la mente espiritual, sino lo consigue con la fe. Realmente de la certeza, la convicción. Y muchas de las veces venimos muy natural, como he dicho. Venimos con una disposición solamente dispuestos a que acabe y a que suceda algo natural. Y entonces no pasa nada en nuestra vida. Me habla la palabra de que Jesús se apartó de lo que es la tierra, como dice aquí la palabra de Dios. Dice, y le rogó que se apartase de la tierra un poco. Cuando venimos a la iglesia nos apartamos un poco. La iglesia es un lugar apartado, es un lugar, como dice la palabra de Dios, cuando quieras buscar al Señor, entra en tu habitación, ciérrate en ella y busca la presencia de Dios. Para que solamente ahí no haya nada que te moleste, ni tu propia mente, sino que a su tiempo la manifestación del Señor venga sobre tu vida. Amén. Y Dios te pueda hablar, puedas tener esa comunión, puedas tener esa oración que no es un monólogo, sino es un diálogo entre el Padre Celestial y tú, donde puedas escuchar la voz de Dios a través de la lectura, a través de un mensaje de un hermano que hoy te pueda traer como te lo puedo traer yo. Un mensaje preparado, un mensaje de la Biblia, pero te lo puedo dar, pero si tú estás frío, es muy difícil que pueda entrar. Aunque Dios, no hay nada imposible para Dios, Dios lo puede todo. Pero el Señor dijo, te ruego que me metas un poco más adentro de la tierra, méteme en el agua. Es como cuando la palabra de Dios, creo que es en Ezequiel, dice que habla del río de la vida. Aquel río donde le dice a ese hombre de Dios, zambúllete en el río. Y él empezó a entrar desde los tobillos hasta que tuvo que zambullirse. Y dice que ya no hacía pie en el suelo. Muchos de nosotros tenemos los pies en la orilla. No entramos en las profundidades para poder recibir la gran abundancia de bendición de Dios para nuestra vida. Amén. En Hechos 20, versículo 7, nos habla de un pasaje, ¿no? Una situación que pasó en un aposento alto, como dice aquí la palabra de Dios, los aposentos altos, ¿no? Son lugares donde los discípulos, bueno, con temor y temblor y de las persecuciones que pudieran tener, porque en aquellos tiempos era muy difícil poder reunirse, estaba perseguido. Ellos buscaban lugares clandestinos donde se pudieran esconder. De ahí viene el símbolo del pez. El pez es un símbolo que era una señal donde decir el lugar donde se iban a reunir varios cristianos para buscar la presencia de Dios, porque si los cogían, los crucificaban, los mataban. Pero hubo unos valientes que estaban llenos del Espíritu Santo que buscaban la palabra de Dios, que se congregaban para poder escuchar el mensaje que traía Pablo, o traía Pedro, o traían los discípulos. El otro día yo en un lugar, en un devocional, exhorté a los hermanos a decir, hermanos, hay que congregarse. Parece que la congregación ya no es, yo tengo mi relación personal, pero nuestra relación personal nos enfría muchas de las veces. Es como un carbón encendido que sale del fuego y se mete en el mundo que es gélido. Tarde o temprano te enfrías. Tarde o temprano llega un momento donde la poca fe que puedas tener la pierdes, ¿sí o no? Es necesario que nos congreguemos, es necesario que vengamos los matrimonios, los esposos, las esposas, nuestros hijos, que vengamos a nuestra congregación, que escuchemos la palabra, que participemos de ella, que tengamos actividades, que oremos juntos, que busquemos de la presencia del Señor, que nos llenemos para después durante la semana poder vaciarnos en la pelea del mundo. Que podamos llegar el domingo como la canción que dice, ¿no? Aquel soldado que viene malherido, pero la lucha la ha ganado, la batalla ha ganado porque estaba lleno del Señor. Amén. Y necesitamos Capernaum, necesitamos aposentos altos, necesitamos lugares. Y en aquellos tiempos se reunían muy pocos, buscaban el pez y buscaban esa presencia con anhelo, con el riesgo de lo que podía perjudicar, pero sabían que era vital para su vida. Dice que, versículo 7, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y había muchas lámparas en el aposento alto reunidos. Qué bueno que seamos lámparas, pero que seamos llenas del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno que seamos vidas, como dice la palabra de Dios, que somos vasijas, pero que nos llenemos, que nos vaciemos de lo que vemos que no es, que nos llena nuestra vida, que nos satisface, que nos culmina de nuestro gozo.
y que llenemos nuestras vasijas, nuestras lámparas. La lámpara del corazón del alma. Hoy podemos llevarnos alimento para el cuerpo, pero ¿y para el alma qué te llevas? Te sigues, te vas como has venido, triste, cansado, apático, angustiado, depresivo. Y no te va a llenar nada, solamente llenar la lámpara del Espíritu Santo. Llenar la lámpara de tu alma, llenarla de la palabra de Dios, de decir, ánimo, yo estoy contigo. No desmayes, el Señor está contigo, yo te he escogido. Acuérdate de los tiempos de la juventud, donde venías a la iglesia con tus padres, donde había un renuevo, había gozo, había alegría. Yo quiero llevarlo a tu casa de nuevo. Acuérdate de que hubo tiempos que caminaste conmigo y que fuiste bendecido porque andabas en luz. La lámpara no se apaga, la lámpara de Cristo se vuelve a encender porque Dios la llena. Y esos aposentos altos estaban llenos de lámparas. Amén. Yo aquí no veo ninguna silla vacía, lo que quiere decir que hay muchas lámparas, pero están llenas, estamos llenos. Tenemos que llenarnos de la palabra, del aceite, de la bendición, de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Les daba igual la prohibición. Era más importante lo que podían recibir a lo que podían, las consecuencias que podían tener. Dice, y un joven llamado Eutiquio, dice que estaba sentado en la ventana, dice, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Amén. ¿Qué quiere decir? Que había un joven que estaba en la ventana y estaba escuchando en el aposento alto y escuchando en la calle, escuchando la palabra de Dios, escuchando el mensaje, quizás por este oído, pero por este oído estaba viendo la multitud, el mercado, la gente que estaba vendiendo y al final había una somnolencia que te llevaba a dormirte. Amén. ¿Cuántos hermanos he visto aquí que se duermen? Yo a veces digo, no sé si poner más frío el aire, más caliente, o que nos pongamos de pie, no es por ley, hermano, no es por fuerza. A veces yo veo a las personas durmiendo y digo, tendré que gritar más para que... Hay un hermano que viene mucho aquí, sabéis quién es, y nadie se duerme, porque el estruendo de la voz, cada uno tiene su forma de predicar, pero el mensaje es el mismo, el mensaje de Dios. Pablo dice que hablaba largamente, ¿no? Se alargó en la predicación. Pero qué bueno que se alargue la predicación. Qué bueno que estemos en un lugar grato, no por en el lugar donde estamos, sino por lo que hay en ese lugar, ¿no? Y que digas, el tiempo se me ha pasado porque estoy en la presencia de Dios. Y para mí es lo más importante de toda la semana. Amén. Este joven Eutiquio dice que estaba en la ventana y tanto estaba así que hizo al suelo. Se quedó dormido y cayó. Y dice que cayó muerto. Y nosotros no hemos venido a morir, sino venimos aquí a ganar la vida y la vida en abundancia. Amén. No venimos aquí a perder el tiempo, sino a renovarnos en el tiempo. No hemos venido aquí a quedarnos somnolentes, sino para despertar. Como dice la palabra de Dios, oye tú que duermes, levántate de entre los muertos y el Señor hará maravillas en tu vida. Amén. Entonces dice que descendió Pablo y se echó sobre él y echándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Y bueno, le hizo el milagro y lo resucitó. Pero me habla, ¿no?, de a veces el no estar en la sintonía de escuchar la presencia del Señor. Y para acabar, hermanos, porque no quiero ser como Pablo, y más en aquellos tiempos, pero en Jeremías 29, versículo 12, nos habla la palabra de Dios que hay que buscarle, y aquel que le busca, le halla. Aquel que llama, se le abre, ¿sí o no? Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Y a veces tenemos esa hambre y esa sed y esa necesidad, pero no hemos clamado, muchos no hemos llamado, muchos no hemos buscado. Y dice la palabra de Dios en Jeremías 29, 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sí? Y tú no sabes que Dios tiene pensamientos buenos para ti, que Dios ahora mismo está pensando en ti y que sabe lo que tú tienes en tu vida. Y Él tiene pensamientos de bien, Él quiere obrar en tu vida, Él quiere realmente hacer la obra. Dice, para daros el fin que esperáis. Dice, entonces
Me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Amén. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Me buscaréis de todo corazón. No podemos venir a dos aguas, hermanos. Yo el otro día compartía de que todo tiene un precio, ¿sí? De que todo tiene un peaje en esta vida. Hay gente que quiere ir más rápido por la carretera y pasan por la autopista, ¿no?, de peaje. Nuestra autopista es el camino del Señor, que dice la palabra de Dios que venid y comprar sin dinero. Pero sí nos pide el Señor que tengamos disposición. Amén. La gente se sorprendía cuando venían al Señor. La gente, como digo, el leproso y otros, cuando se acercaban al Señor y veían, decían, como esa mujer que dijo, si yo me acercara a Él, yo sé que me sanaría porque siento en mi corazón. Y cuando uno se acerca a Dios es como cuando te acercas a la luz y ves que la luz es buena. Como te acercas a un lugar y en ese lugar te das cuenta de que ese lugar es bueno. Ahí hay provisión. Pero no provisión natural, sino provisión espiritual. Hay llenura para tu cuerpo, pero sobre todo es para tu alma. Amén. Por lo tanto, hermanos, vengamos con esa convicción. Amén. Vengamos con esa disposición de realmente saber que en esta iglesia, en este lugar, como en otros tantos, es un lugar que es una pequeña Capernaum. Es un lugar que es escogido por Dios. Es un lugar donde aquí se puede reencontrar al Señor. Donde aquí podemos clamar, podemos llorar por hambre, por necesidad. Aquí es donde podemos venir sin ninguna vergüenza, abrir nuestro corazón, pero desde pronto, desde temprano. ¿Cuántas veces hemos corregido? Decir, bueno, hay que venir a una hora, hay que venir tal, porque si no, vengo tarde, vengo al amén. Y yo quiero venir el primero. Yo quiero estar el primero en la presencia de Dios, para que cuando llegue la bendición de Dios, yo esté en el lugar, no el primero, porque muchos dirán, bueno, no pongáis los primeros lugares, no. Donde yo estaré en el lugar donde cuando pase el Señor, el primero que reciba sea yo. Porque sé que realmente lo que vengo hoy es a escuchar el mensaje de Dios. Es que Dios hoy toque mi corazón, toque mi vida y todo pueda ser cambiado. Amén. Ponte de pie conmigo, vamos a orar, hermanos, vamos a despertar de entre medio de estos tiempos, unos tiempos donde hay mucha somnolencia, pero no somnolencia natural, que la hay, porque yo paso, no lo sé, cuando voy y veo las paradas de metro y tal, y veo a la gente medio dormida, con los cascos somnolientes, y eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere que estés dormido para poder cazarte pronto, pero despierta y ten el entendimiento del Señor, ten la luz de Cristo en tu vida, para poder escoger, para saber realmente lo que es bueno y lo que es malo, para realmente poder estar en el mundo y saber realmente lo que viene hacia ti. Y no todo lo que te viene del mundo es bueno, o todo lo que viene del mundo es bueno. Y yo veo que aceptamos todo lo del mundo. Hemos abierto nuestro corazón y ese progresismo pues lo queremos aceptar en nuestra vida. Pero lo que tenemos que tener es luz, entendimiento, sabiduría, para que poder tener los ojos espirituales abiertos y también poder tener el ángel de Cristo en nuestra vida, en nuestra casa, que nos guarde, que nos proteja. Y necesitamos, hermanos. Y el Señor hoy está aquí clamando. Hoy está aquí el Señor esperando a que tú le abras su corazón. Tantas veces que has venido, tantas veces que vienes con un propósito y el Señor sigue esperando. Como dice su palabra, sigue llamando a tu corazón. Es tiempo de que abras ya el corazón. Es tiempo de que realmente aceptes a Dios en tu vida para que Dios pueda obrar en ti. Amén. No que te hagas miembro de una iglesia. No que te congregues y digas, bueno, pues yo me hago miembro de la iglesia y sigo los hábitos del lugar. No, sino para que venga una nueva vida en ti. Venga un cambio, una transformación en tu interior, en tu corazón. Donde, como dice la palabra de Dios, aquellos que creen en el Señor, como dice las Escrituras, de su corazón correrán ríos de agua viva. Para que allí donde vayas tengas ese río de Cristo en tu vida. Porque Dios irá contigo allí donde vayas. Cuando nos vamos, no se queda aquí la presencia de Dios, se va contigo. Cuando vamos y cerramos las puertas, aquí no se queda nada. Aquí no se queda nada. Solamente se irá contigo la presencia de Dios. Y sé que con muchos se va, porque veo gente que se va con gozo, con alegría. Y mucha gente viene y nos comparten durante la semana cómo han visto que Dios ha obrado en su vida. Cuando estás dormido no te das cuenta. Aun cuando estás dormido, Dios está velando por ti. Pero qué bueno que estés despierto y que puedas entender las maravillas que Dios está haciendo cerca de tu vida.
Las maravillas que hace Dios no las hace sobre los ricos, sobre los que no les falta nada. Las hace sobre los que estamos con hambre y sed, con necesidad. Por eso eres un privilegiado, perdona que te diga. Estás en España, pero sobre todo estás hoy en una iglesia y eres un privilegiado. No desperdicies este tiempo. Es un consejo que te doy. Cierra tus ojos, Señor, Dios mío, gracias porque sin merecerlo, Señor, tú estás aquí, Jesús. Nosotros no hemos hecho motivos ni obras para que tú te manifiestes. Tú estás aquí porque tú nos amas, porque tú eres amor, porque Dios es amor. Incluso con nuestros pecados, con nuestra frialdad, con nuestra indiferencia, Señor, tú eres fiel. Tú estás ahí, solamente para que nos volvamos y podamos decir, Señor, si quieres, límpiame. Señor, si quieres, visítame. Señor, si quieres, haz la obra en mí, Dios mío. Y el Señor siempre está ahí. Por eso te damos las gracias, Jesús. Te damos las gracias por cada hermano que está aquí, Señor. Damos las gracias por la palabra y pedimos que sea, Señor, un mensaje que nos renueve, que nos avive, que nos despierte de estos tiempos, que nos haga entender lo que es bueno y lo que es malo, Señor. Yo quiero orar por mis hermanos para que tu presencia llene sus vidas, Jesús, para que en esta semana tú los bendigas, Señor, tú los proveas, Señor, tú los cubras, tú guardes sus espaldas, su caminar, bendito Dios, tú entres en sus hogares, que hoy se puedan llevar el galardón principal que eres tú, Jesús, que es tu presencia. Por eso, Señor, llévate toda la apatía, Señor, llévate, Señor, toda piedra de tropiezo, Señor, llévate, Señor, la incredulidad y haz que este lugar sea un lugar donde tus milagros, tus señales, tu presencia se manifieste, Señor. Queremos, Señor, un Capernaum en este lugar, Dios mío. Queremos crear un aposento alto donde vengamos, Dios mío, dispuestos a recibirte, Señor, a ser llenos de ti, bendito Dios, Señor. Por eso renueva, Señor, visita a mis hermanos que están aquí. Señor, y a quien también nos está escuchando y viendo a través de las redes, toca sus corazones en sus hogares, Dios mío. Toca sus vidas, bendito Dios, Señor. Abre, bendito Dios, Señor, y aviva sus corazones para que puedan despertar de estos tiempos y puedan, Dios mío, ser bendecidos, Padre. Señor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor. Gracias sobre todo por tu fidelidad, Señor, y gracias por tu mensaje, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Yo sé que somos muy agradecidos y siempre damos un aplauso y yo lo agradezco, pero lo agradecería más que haya entrado la palabra en vuestros corazones. Amén. Más que cualquier otro aplauso. Nosotros no necesitamos aplauso. Vale, lo que necesitamos es nada. Necesitamos a Cristo, pero lo que venimos es a traeros el mensaje. No quiero predicar más, pero queremos traer el mensaje de esperanza y que lo recibáis. Y que podáis después llevaros alimentos o lo que podamos bendeciros, porque lo que tenemos es lo que nos ha dado Dios. A nosotros nos provee el Señor, no nos provee ni el ayuntamiento ni nos provee nada. Y de lo que recibimos damos, pero lo que recibimos mayormente es al Señor y queremos que lo recibáis. Amén. No quiero aplausos. Y acabamos, ¿vale? Ya nos despedimos, ya está Manolo en la fila, como siempre, el fiel Manolo, para poder también bendeciros con los alimentos naturales. Amén. Así que estamos sentados con respeto y esperando, ¿vale? Venga, que Dios le bendiga.